Existe un tipo de hombre en el que el mundo nunca se fija hasta que, de repente, no puede dejar de hablar de él. No anuncia su entrenamiento. No publicita sus sacrificios. No necesita que la multitud sea testigo de sus madrugones a las 5 de la mañana, su fría disciplina, su silenciosa negativa a la comodidad. Simplemente trabaja. Día tras día, en habitaciones que nadie ve, con hábitos que nadie aplaude, hacia una versión de sí mismo que la mayoría ni siquiera se atrevería a imaginar. Y entonces, un día, aparece. Y el mundo está atónito. No porque cambiara de la noche a la mañana, sino porque mientras todos se afanaban en proclamar sus objetivos, él se dedicaba a convertirse en ellos. Esto no es una idea motivacional. Es el verdadero sistema operativo de todo hombre que ha construido algo real, y lo comprendió con mayor claridad un guerrero que vivió en el Japón del siglo XVII. Que libró más de 60 duelos y nunca perdió. Un hombre llamado Miyamoto Musashi. Un hombre que entendió que la obra más profunda que un ser humano puede realizar siempre se lleva a cabo en silencio. Hoy vamos a adentrarnos en ese silencio. No para inspirarte, sino para transformar para siempre tu forma de pensar sobre el esfuerzo, los resultados y en quien te conviertes cada día, incluso cuando nadie te ve. Hay una enfermedad que se está propagando silenciosamente entre nuestra generación, y no tiene nada que ver con la pereza. De hecho, quienes más se contagian suelen ser quienes aparentan mayor motivación. Leen los libros. Ven los videos. Escriben sus metas en diarios nuevos cada enero. Hablan de sus sueños con una pasión que ilumina cualquier lugar. Y sin embargo, nada cambia. Pasan 6 meses. Pasa un año. Pasan 3 años. Y, de alguna manera, siguen en el mismo sitio, con el mismo potencial de siempre, preguntándose por qué la brecha entre quienes son y quienes quieren ser se resiste a cerrarse. Esto es lo que nadie les cuenta, y lo que a los más grandes guerreros les llevó siglos comprender: el problema no es la falta de motivación. El problema es la adicción a la motivación basada en el rendimiento. Nos han condicionado, por las redes sociales, por los resúmenes de los mejores momentos, por una cultura que premia la publicidad por encima de la acción, a creer que hablar del trabajo es lo mismo que trabajar. Que publicar el objetivo es lo mismo que alcanzarlo. Que sentirse inspirado un domingo por la noche es lo mismo que ser disciplinado un miércoles por la mañana cuando todo en nuestro interior quiere detenerse. No lo es. Y en el fondo, ya lo sabes. Lo has sentido. Esa sensación de vacío después de un largo día en el que has consumido 10 horas de contenido sobre productividad y, de alguna manera, no has producido nada. Esa extraña culpa de quien sabe exactamente lo que debería estar haciendo y, aún así, encuentra 1000 razones para no hacerlo. Musashi percibió esta misma debilidad en los guerreros que se le oponían. Eran hábiles, estaban entrenados, pero fingían confianza en lugar de sentirla plenamente. Y los destruyó, no siempre con una técnica superior, sino con algo mucho más peligroso. Apareció habiendo realizado ya el trabajo. En privado. En silencio. Durante años. El mundo nunca vio esos años. Solo vio el resultado. Y ese es precisamente el quid de la cuestión. No sufres por falta de información. Sufres por la brecha entre tu identidad pública y tu comportamiento privado. Y hasta que no cierres esa brecha, hasta que lo que haces cuando nadie te ve coincida con lo que dices querer, nada en el exterior cambiará permanentemente. Este es el verdadero problema. Y es más común de lo que crees. Musashi no escribió muchas reglas. No le interesaban los sistemas complicados ni los marcos elaborados que lucieran impresionantes sobre el papel. Cuando finalmente se sentó, vejecido, solo, en una cueva llamada Reigando, apenas unas semanas antes de su muerte, y escribió su obra maestra, el libro de los 5 anillos. Destiló toda una vida de maestría en un principio que la mayoría de la gente pasa por alto sin comprenderlo realmente. Lo llamó: no hagas nada que no sirva para nada. 5 palabras. Devastadoramente simples. Casi insultantemente simples. Pero reflexiona un momento sobre esas 5 palabras. Reflexiona profundamente sobre ellas. Porque lo que Musashi no decía es que debías hacer menos. Lo que decía era algo mucho más preciso, que cada acción que realices debe tener peso. Debe tener un propósito. Debe estar conectada, aunque sea de forma invisible, con la persona en la que te estás convirtiendo. Esta es la filosofía en la que basaremos tu vida hoy. No la motivación.
No el ajetreo. No la obsesión moderna con trucos de productividad y rutinas matutinas que se practican durante 3 días y luego se abandonan. Algo más antiguo. Algo más difícil. Algo que realmente funciona. Se denomina acumulación silenciosa. Así es como funciona. Cada gran logro que has admirado en otra persona, su físico, su riqueza, su serenidad bajo presión, su aparente confianza sin esfuerzo, no se forjó en el momento en que lo presenciaste. Se forjó en cientos, a veces miles, de momentos que nunca viste. Momentos privados. Momentos sin glamour. Momentos en los que tenían todas las razones para detenerse y eligieron no hacerlo. Imagina un río erosionando la piedra. No observas un río trabajando. No ves ningún esfuerzo espectacular. Ninguna lucha visible. La piedra no se agrieta en una sola tarde. Pero regresa dentro de 10 años y el cañón te lo contará todo. Ese río no necesitaba público. No necesitaba validación. No necesitaba anunciar su progreso un martes por la mañana. Simplemente fluía. De forma constante. En una sola dirección. Y los resultados se volvieron innegables. Musashi vivía así. No entrenaba para impresionar a otros espadachines. Entrenaba porque el entrenamiento en sí mismo era la verdad. Porque comprendía algo que la mayoría de los hombres modernos han olvidado por completo, que el hombre que eres en privado es el único que realmente existe. Todo lo demás es una farsa. Y es aquí donde esta filosofía se vuelve personalmente peligrosa para tu antigua forma de pensar. El silencio no es pasividad. El silencio es la estrategia más agresiva a tu alcance. Cuando dejas de dar explicaciones a quienes no se han ganado el derecho a comprender tu camino, recuperas energía. Cuando dejas de buscar aprobación para metas que solo tú puedes alcanzar, recuperas concentración. Cuando dejas de fingir disciplina y simplemente la practicas, de forma invisible, a diario, sin recompensa ni reconocimiento, empiezas a acumular algo que no se puede fingir, comprar ni atajar. Acumulas pruebas. Pruebas internas. Esas que residen en tu cuerpo, en tu sistema nervioso, en tu porte al entrar en una habitación. Esas que los demás perciben incluso antes de que pronuncies una sola palabra. Esto era lo que poseía Musashi. No arrogancia. No bravuconería. Tenía la certeza serena e inquebrantable de un hombre que sabía exactamente lo que había hecho cuando nadie lo veía. Y esa certeza, ese conocimiento silencioso, es lo más poderoso que un ser humano puede poseer. El mundo no hizo grande a Musashi. Musashi se hizo grande a sí mismo, en la intimidad, en el dolor, en las largas y solitarias horas que transcurrieron entre quien era y quien estaba decidido a ser. Y entonces el mundo simplemente no tuvo más remedio que reconocer lo que ya se había construido. Esa es la solución. No es un truco. No es una técnica. Es una reorientación completa de donde pones tu esfuerzo y tu identidad. Desde afuera hacia adentro hacia afuera. De la actuación a la práctica. Del ruido al tipo de silencio que, con el tiempo, se vuelve imposible de ignorar. Déjenme hablarles de un hombre llamado Kenji. Kenji no era un samurái. No era un filósofo. No nació en un entorno disciplinado ni se crió en un hogar que valorara el estoicismo o el dominio de sí mismo. Era un hombre común de unos 30 y pocos años, que vivía en una ciudad mediana y trabajaba en un empleo que le permitía pagar las cuentas. Pero que poco a poco le arrebataba algo esencial cada mañana al cruzar la puerta de la oficina. Desde fuera, Kenji parecía estar bien. Parecía como la mayoría de la gente, funcional, presentable, llevando una vida que, técnicamente, funcionaba, pero que carecía de sentido espiritual. Tenía amigos. Tenía fines de semana. Tenía las mismas suscripciones a plataformas de streaming, los mismos chats grupales y los mismos rituales de los viernes por la noche que todos a su alrededor. Pero en su interior había una voz. Y la voz no era fuerte. No era dramática. No le gritaba en momentos de crisis. Susurraba, de forma constante, persistente, en los silencios entre una distracción y otra. La voz dijo, esto no es. Esto no es en lo que se supone que debes convertirte. Durante 2 años, Kenji acalló esa voz como lo hace la mayoría de la gente. Se mantuvo ocupado. Se hizo oír con más fuerza.
Llenó sus tardes de ruido y sus fines de semana de actividad, y se dijo a sí mismo que algún día, cuando llegara el momento oportuno, cuando las circunstancias se alinearan, cuando se sintiera más preparado, comenzaría. Una noche, sentado solo en su apartamento después de que todos se hubieran ido, cogió un ejemplar desgastado del libro de los 5 anillos que un compañero había dejado meses atrás en la mesa de la sala de descanso. Había pasado junto a él 14 veces. Esa noche, sin motivo aparente, lo cogió. Esa noche no leyó el libro entero. Leyó 3 páginas. Y en esas 3 páginas se topó con una frase que lo dejó completamente paralizado. Musashi escribió: debes comprender que hay más de un camino para llegar a la cima de la montaña. Kenji dejó el libro. Se quedó mirando la pared. Y por primera vez en 2 años, el susurro se convirtió en una pregunta que no podía ignorar: ¿y si he estado esperando al pie de la montaña, debatiendo qué camino tomar? Cuando el único error real fue no haber dado ni un solo paso. A la mañana siguiente, Kenji no renunció a su trabajo. No hizo ningún anuncio grandilocuente. No publicó una declaración de transformación en las redes sociales ni les contó a sus amigos que iba a cambiar de vida. Hizo algo mucho menos llamativo e infinitamente más poderoso. Se despertó 45 minutos antes de lo habitual. Preparó café. Se sentó a la mesa de la cocina en la oscuridad y escribió, a mano, en un cuaderno barato, una respuesta sincera a una pregunta sincera. ¿Quién quiero ser dentro de 12 meses y cuál es la acción más pequeña que puedo realizar hoy para acercarme un solo grado en esa dirección? Eso fue todo. Sin sistemas elaborados. Sin agendas codificadas por colores. Sin listas de reproducción motivacionales. Solo una pregunta y una respuesta, repetidas en silencio, antes de que el mundo despertara y comenzara a reclamarle algo. Lo hizo durante 30 días. Luego 60. Luego 90. Al principio nadie se dio cuenta. Esa fue la parte extraña, y también, con el tiempo, la más esclarecedora. Sus compañeros de trabajo no se dieron cuenta. Sus amigos no se dieron cuenta. Su familia no se dio cuenta. Y en lugar de desanimarlo, esa invisibilidad se convirtió en su mayor maestra. Porque se dio cuenta, alrededor del día 40, de que no lo hacía por ellos. Nunca lo había hecho por ellos. Lo hacía por el hombre que veía en el espejo, y ese hombre comenzaba, lenta pero inconfundiblemente, a cambiar. Primero cambió su postura. Luego sus mañanas. Luego sus conversaciones. Luego sus decisiones. Luego sus estándares. Luego sus resultados. 6 meses después de haber leído aquel libro en una sala de descanso, Kenji había cultivado discretamente una disciplina que abarcaba todos los aspectos de su vida. Y lo había hecho sin que nadie presenciara el proceso. Solo vieron el resultado. Y el resultado fue un hombre que se movía de forma diferente, hablaba de forma diferente. Elegía de forma diferente y se comportaba con la solemnidad propia de quienes han realizado un verdadero trabajo interior. Una noche, en una reunión, su mejor amigo lo apartó y le dijo, con genuina confusión en la voz: no sé qué has estado haciendo, tío. Pero eres diferente. Algo ha cambiado. Kenji sonrió. No dio explicaciones. No enumeró sus hábitos, ni describió su rutina matutina, ni le recomendó ningún libro a su amigo. Simplemente dijo: simplemente dejé de esperar el momento adecuado y empecé a aprovechar los momentos que ya tenía. Eso era todo. Porque la verdad, la verdadera verdad, no necesitaba una larga explicación. Ya era visible. Ya estaba demostrada. Ya estaba escrita en la forma en que entró en esa habitación. El samurái había realizado su trabajo en silencio. Y el mundo había visto los resultados. Esta no es la historia de un héroe ficticio ni de una versión idealizada de lo que un ser humano puede llegar a ser en condiciones perfectas. Es la historia del acto radical, casi rebelde, de elegir convertirse en alguien, en silencio, en privado, con constancia, en un mundo que constantemente intenta vendernos una versión más ruidosa, rápida y pública de la transformación. La historia de Kenji no es especial por lo que logró. Es especial por lo ordinario que fue su comienzo. Una libreta barata. Una cocina oscura. 45 minutos. Una pregunta. Ahí es donde comienza el cañón. No con una caída espectacular, sino con agua que fluye silenciosamente, en una sola dirección, sin detenerse.
Ahora pasamos de la historia a la estrategia. Porque la inspiración sin implementación es solo entretenimiento. Y no has llegado hasta aquí en este video solo para sentir algo, sino para convertirte en algo. Lo que sigue no son consejos genéricos sacados de un libro de autoayuda. Son prácticas específicas y deliberadas, basadas directamente en la filosofía de la acumulación silenciosa. El mismo sistema que Musashi utilizó para convertirse en alguien que el mundo no podía ignorar. Cada paso está diseñado para comenzar hoy mismo. No este fin de semana. No cuando tengas tiempo libre. Hoy. Porque el hombre en el que te estás convirtiendo no reside en tus planes. Reside en tu próxima acción. Antes de poder construir en silencio, primero debes comprender cuánto de tu vida actual es actuación en lugar de práctica. Toma una hoja de papel, no tu teléfono, ni un documento digital, sino una hoja física, y traza una línea en el medio. En el lado izquierdo, escribe cada meta, ambición o aspiración que hayas mencionado, publicado o anunciado a otra persona en los últimos 6 meses. En el lado derecho, escribe cada acción concreta y personal que hayas realizado para alcanzar esas mismas metas durante ese mismo periodo. No te precipites. No lo suavices. Sé brutalmente honesto, aunque resulte incómodo. Lo más probable es que encuentres un lado izquierdo abarrotado y un lado derecho despoblado. Y esa brecha visible e innegable entre tus declaraciones públicas y tus acciones privadas, es la distancia exacta entre quién eres y quién te dices a ti mismo que quieres ser. Este ejercicio no pretende avergonzarte. Su objetivo es mostrarte algo que la mayoría de la gente pasa toda su vida evitando ver con claridad. Porque en el momento en que ves la brecha con honestidad, no puedes ignorarla. Y en el momento en que no puedes ignorarla, solo tienes 2 opciones, cerrarla o seguir fingiendo que no existe. Musashi no fingiría. Tú tampoco. Una de las mentiras más destructivas de la cultura moderna del desarrollo personal es la idea de que la transformación se produce simultáneamente en todas las áreas de la vida. Que uno renueva su estado físico, sus finanzas, sus relaciones y su mentalidad a la vez, en una única y radical revolución personal. Así no funcionan los cambios reales. Así es como funciona el agotamiento. Musashi era un maestro de la espada. No de la espada, el arco, la lanza, el pincel y la negociación diplomática a la vez. Eligió su terreno. En ese terreno alcanzó profundidades insospechadas. Y la maestría que allí desarrolló, la concentración, la disciplina, la tolerancia al dolor, la claridad filosófica, se extendió naturalmente a todo lo demás que tocó. Tu tarea consiste en elegir un ámbito. Solo uno. El único ámbito de tu vida donde, si se produjera una verdadera transformación en los próximos 6 meses, todo lo demás empezaría a cambiar a raíz de ello. Para algunos, ese ámbito es físico, el cuerpo es la base, y reconstruirlo implica reconstruir todo lo que se ha construido sobre él. Para otros, es financiero, la disciplina necesaria para cambiar genuinamente la realidad económica reestructura la relación con el tiempo, con la incomodidad, con la gratificación postergada. Para otros, es mental, la práctica de la soledad auténtica, de la lectura, de la reflexión profunda sin distracciones, de confrontar las historias que uno mismo lleva sobre quién es y qué merece. Elige tu ámbito de acción. Anótalo. Comprométete con él no por una semana ni un mes, sino por los próximos 180 días. Y luego, y esto es crucial, deja de hablar de ello con quienes no te ayudan activamente a construirlo. Aquí es donde comienza el silencio. Cada persona que lee esto tiene 45 minutos al día que está dedicando a algo que no la está haciendo crecer. No es por pereza. Es porque nunca han tomado la decisión deliberada y estructural de proteger ese tiempo como sagrado. Los 45 minutos existen, temprano por la mañana antes de que el mundo despierte, al anochecer después de terminar las obligaciones. En la hora del almuerzo que ahora se pierde en una pantalla. Están ahí. Siempre han estado ahí. Tu tarea consiste en identificar cuando dispones de esos 45 minutos en tu rutina diaria y, a continuación, protegerlos contra todo aquello que actualmente los consume. Esto significa tomar una decisión la noche anterior sobre qué harás exactamente en ese lapso de tiempo. No una intención vaga. Una acción específica directamente relacionada con el ámbito elegido. Si tu ámbito es físico, los 45 minutos son de movimiento, sin negociación. Si tu ámbito es financiero,
los 45 minutos son para desarrollar habilidades, estudiar, crear y generar. Si tu ámbito es mental, los 45 minutos son para lectura profunda, escritura o reflexión estructurada. Sin diluciones. Sin interrupciones. Innegociable. Esta es la regla que hace que esto funcione. La fortaleza de 45 minutos no tiene público. No se publica nada. No se revisa a quien le gustó tu última actualización. No se comparte la sesión en las historias. Lo que sucede en ese lapso es algo entre tú y la persona en la que te estás convirtiendo. El mundo verá los resultados tarde o temprano. No necesita presenciar el proceso. Haz esto durante 21 días consecutivos y algo neurológico comenzará a cambiar. El comportamiento deja de sentirse como disciplina y comienza a sentirse como identidad. Dejas de hacerlo porque lo decidiste y comienzas a hacerlo porque eres el tipo de persona que lo hace. Ese es el momento cada vez que sientas la necesidad de contarle a alguien sobre tu progreso, publicar la selfie del gimnasio, anunciar el nuevo proyecto. Compartir la meta antes de que tenga raíces, redirige esa energía hacia adentro. Abre un diario privado, un documento que nadie más leerá jamás, y escríbelo allí en su lugar. Documenta lo que hiciste. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué resistencia encontraste hoy y cómo la superaste? ¿Qué descubriste sobre ti mismo /diagonal durante el proceso? ¿Qué revela este trabajo sobre quién eres y quién aún no eres? Esta práctica cumple dos funciones simultáneamente. En primer lugar, satisface la necesidad humana de reconocimiento, pero canaliza esa necesidad hacia uno mismo en lugar de a través de la validación de los demás. Con el tiempo, tu propio reconocimiento se vuelve suficiente. Más que suficiente. Esta es una de las formas más profundas de autoestima que una persona puede desarrollar, la capacidad de ser testigo de tu propio crecimiento sin necesidad de confirmación externa de que es real. En segundo lugar, crea un registro. Un registro privado, honesto y cronológico de una persona realizando el trabajo. Y en los días, y lo sabrá, en que la motivación desaparezca, la disciplina flaquee y la voz en tu cabeza te pregunte si todo esto está funcionando, abres ese documento y lees lo que ya has hecho. Lee sobre las mañanas en que llegaste agotado. Las tardes en que elegiste la fortaleza en lugar de la comodidad. Las pequeñas decisiones que parecían insignificantes en su momento y que ahora forman un patrón innegable de alguien que se toma las cosas en serio. Musashi llevaba un registro de todo. Estudiaba su propia mente con la misma intensidad con la que estudiaba a sus oponentes. Documentó su filosofía no para publicarla, sino para lograr claridad, para comprenderse a sí mismo más completamente que cualquier enemigo. Tu diario es tu libro de los 5 anillos. Escribe en él como corresponde. El río encuentra su cauce. Después de eso, la talla se vuelve inevitable. Comprométete a dejar que tus resultados hablen por sí solos antes que tus palabras. Esto implica resistir el impulso, tan moderno y humano, de narrar tu transformación mientras aún está en curso. Significa permitir que los demás noten el cambio en ti antes de explicárselo. Significa confiar lo suficiente en el proceso como para guardar silencio al respecto, no por secretismo ni orgullo, sino por un profundo respeto al trabajo en sí. Hay algo casi sagrado en un resultado que llega sin previo aviso. Cuando alguien te mira, tu cuerpo, tu energía, tu claridad, tu rendimiento, tu presencia, y algo cambia en esa persona porque lo que ve es innegablemente real, innegablemente merecido. Innegablemente producto de un esfuerzo personal sostenido a lo largo del tiempo, ese momento tiene un peso que ninguna publicación, ningún anuncio, ningún resumen de los mejores momentos podría jamás generar. Ese era el momento por el que vivía Musashi. No los aplausos tras el duelo, sino la certeza, en lo más profundo de su ser, de que ya había ganado 10.000 veces en privado antes incluso de desenvainar su espada en público. Eso es lo que estás construyendo. No una imagen. No una marca. No un rendimiento. Una realidad. Y las realidades se construyen en silencio, una acción deliberada a la vez. Por personas que han decidido, de verdad decidido, que en quien se están convirtiendo es más importante que en quien piensan los demás que son actualmente. Hay una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde los albores del pensamiento consciente, una pregunta con la que los filósofos han lidiado, que los guerreros han respondido mediante la acción. Que hombres y mujeres comunes han sentido en lo más profundo de su ser sin encontrar jamás las palabras para expresarla con claridad. La pregunta es la siguiente:
¿Quién eres cuando nadie te ve? No es la imagen que proyectas. No es la versión de ti que existe en la percepción de los demás, en tus perfiles sociales, en la narrativa cuidadosamente construida que ofreces al mundo cuando te presta atención. Elimina todo eso, la audiencia, la aprobación, la arquitectura externa de la identidad, ¿y qué queda? Lo que queda es la única versión de ti que realmente importa. Musashi comprendió esto con una claridad que rozaba lo sobrecogedor. Pasó la mayor parte de su vida en una especie de soledad voluntaria que a la gente moderna le resultaría insoportable. Vagaba. Entrenaba. Observaba. Reflexionaba. Se relacionaba con el mundo solo en sus propios términos, solo cuando esa relación contribuía a su desarrollo personal. Y en esa soledad, descubrió algo que ninguna validación social le habría podido enseñar. Descubrió que la maestría no es un destino. Es una relación continua, en constante evolución y profundamente personal entre un ser humano y la versión más auténtica de sí mismo en la que es capaz de convertirse. La mayoría de las personas conciben el desarrollo personal como una transacción. Invierten cierto esfuerzo y esperan una recompensa proporcional en forma de resultados, y cuando estos no llegan según lo previsto, concluyen que el esfuerzo fue en vano y abandonan. Consideran el proceso como un medio para un fin, lo que significa que, en el momento en que el fin parece lejano o incierto, el proceso pierde su valor. Musashi consideraba el viaje como el fin en sí mismo. Cada mañana, su entrenamiento no era una preparación para un duelo futuro, sino la expresión más plena de quien era ese día. Cada meditación no era una técnica para controlar el estrés, sino un acto de introspección genuina sobre la naturaleza de su propia mente. Cada sacrificio no era una garantía de éxito futuro, sino una declaración, hecha en privado, de lo que valoraba más que la comodidad. Esta distinción, entre tratar el trabajo como un medio y tratar el trabajo como el significado, es la línea divisoria filosófica que separa a las personas que construyen una transformación duradera de las personas que entran en un ciclo interminable de motivación y colapso. Cuando el trabajo es un medio, requiere justificación constante. Debes convencerte continuamente de que vale la pena. Debes medir constantemente el retorno de la inversión. Debes comparar constantemente dónde estás con donde crees que deberías estar, y cada vez que te quedas corto de ese destino imaginado, el trabajo se siente como un fracaso. Cuando el trabajo es el significado, no requiere justificación. No necesitas convencerte de entrenar porque entrenar no es algo que haces para llegar a algún lugar, sino algo que haces porque es una expresión de quién eres. No necesitas medir el resultado porque la práctica misma es el resultado. No necesitas comparar tu situación actual con un destino imaginario porque la práctica del devenir es en sí misma el destino, que se profundiza y se revela sin cesar. Esto es lo que querían decir los maestros Zen cuando afirmaban, antes de la iluminación, corta leña, acarrea agua. Después de la iluminación, corta leña, acarrea agua. Las acciones no cambian. La relación con las acciones lo cambia todo. Y es aquí donde esta reflexión filosófica se convierte en algo más que abstracto, porque este cambio en la relación, esta reorientación de la transacción al significado, tiene una consecuencia profunda y práctica que sentirás en tu vida diaria casi inmediatamente después de realizarla. Dejas de esperar. Esto es trascendental. Quizás sea el acontecimiento más transformador que le puede ocurrir a un ser humano, el fin de la espera. El fin del cuando me sienta preparado. El fin del cuando las circunstancias sean las adecuadas. El fin del cuando tenga más tiempo, más dinero, más certeza, más confianza. Porque cuando el trabajo es el significado, no hay razón para esperar las condiciones perfectas. Cualquier condición es suficiente. Cada mañana, por imperfecta que sea, es una oportunidad para expresar quién eres. Cada limitación es simplemente la configuración actual del escenario en el que practicas. Cada obstáculo no es motivo para detenerse, sino una versión más interesante de la pregunta, ¿quién seré en respuesta a esto? Musashi libró su duelo más famoso, contra Sasaki Kojiro, el mejor espadachín de su época, y llegó con horas de retraso, deliberadamente. Tras haber pasado la mañana tallando una espada de madera a partir de un remo durante el trayecto en barco. Su oponente estaba furioso. La multitud estaba inquieta. Todas las convenciones sociales exigían que Musashi se disculpara, diera explicaciones y realizara algún gesto de respeto por la solemnidad del evento. Musashi bajó del barco, miró a Kojiro y puso fin al duelo de un solo golpe.
No llegó tarde por desorganización. No estaba tallando una espada de madera porque hubiera olvidado su arma. Llegó justo cuando decidió llegar, armado con lo que había decidido llevar. Con una mentalidad tan ajena a las expectativas ajenas que su oponente, un hombre de extraordinaria habilidad y absoluta seguridad, quedó psicológicamente derrotado antes de que comenzara la pelea. Ese es el poder de un hombre que ha trabajado en su interior. No necesita la cooperación del mundo exterior para lograr su objetivo. Ya ha ganado la única batalla que importa, la que libra en su interior. Todo lo que sucede en el mundo exterior es simplemente el eco de esa victoria interna hecha visible. Esto es lo que realmente construyes cuando te levantas 45 minutos antes. Cuando escribes en tu diario personal. Cuando eliges la fortaleza en lugar de la comodidad. Cuando dejas que los resultados hablen antes que las palabras. No estás construyendo un cuerpo, una cuenta bancaria ni un conjunto de habilidades, aunque todo eso llegará. Estás construyendo la arquitectura interna de un hombre que se ha encontrado consigo mismo en privado y ha decidido, repetidamente, en ausencia de público, elegir el camino más difícil y honesto. Y esa arquitectura, invisible para quienes te rodean, pero perceptible para quienes te encuentran, es lo más duradero que un ser humano puede construir. No se derrumba cuando la motivación desaparece. No se erosiona cuando las circunstancias se vuelven en tu contra. Su integridad estructural no depende de la percepción que los demás tengan de ti. Se mantiene en pie porque fue construida desde dentro, en silencio, por alguien que comprendió que el reconocimiento mundial de tu grandeza nunca es el comienzo de tu grandeza. Siempre es, simplemente, la confirmación de lo que ya construiste cuando nadie te veía. Musashi lo sabía. La tradición samurái lo sabía. Y en algún lugar, más allá del ruido de todo lo que el mundo moderno te ha contado sobre el éxito, la visibilidad, la marca personal y la ambición, tú también lo sabes. Siempre lo has sabido. El silencio nunca fue vacío. Siempre fue el lugar donde residía el verdadero trabajo. Siempre fue el lugar donde tu verdadero ser se forjaba, se ponía a prueba y se hacía innegable. La cuestión no es si eres capaz de realizar ese trabajo. La cuestión es si finalmente estás dispuesto a dejar de esperar a que el mundo te vea hacerlo y simplemente empezar. Has llegado al final de este video. Pero si has prestado atención de verdad, no solo escuchando, sino asimilando realmente lo que se ha compartido hoy aquí, entonces ya sabes que esto no es realmente un final. Es un umbral. Los umbrales son lugares fascinantes. Son el punto exacto donde la información deja de importar y comienza la decisión. Donde las palabras de un samurái fallecido se convierten en filosofía histórica interesante o en la arquitectura viva de cómo afrontarás tu día mañana. Donde todo aquello a lo que has asentido con la cabeza en los últimos minutos se transforma en acción o se disuelve silenciosamente en el inmenso archivo de cosas que alguna vez te inspiraron y luego olvidaste. Musashi cruzó cada umbral que alguna vez se presentó. No siempre con gracia. No siempre sin miedo. Pero siempre avanzando. Siempre con determinación. Siempre con toda la fuerza de su intención detrás de cada paso. Hoy les pido que crucen uno. No es un cambio drástico. No es un salto que cambie tu vida y que requiera condiciones perfectas y una valentía extraordinaria. Es uno pequeño. El más pequeño y significativo que puedas tomar ahora mismo, en las circunstancias específicas de tu vida, en este día tan concreto. Esto es lo que quiero que hagas. No mañana. No después de terminar el próximo video, completar el próximo capítulo o sentirte lo suficientemente preparado. Ahora. En las próximas 24 horas. Quiero que encuentres tus 45 minutos. No metafóricamente. Literalmente. Abre lo que uses para organizar tu tiempo, el calendario de tu teléfono, una agenda de papel. Una simple nota adhesiva en tu escritorio, y reserva 45 minutos en algún lugar de tu agenda de mañana. Etiquétalo con una sola palabra. El nombre de tu área de interés. Solo una palabra. Sin explicaciones. Sin descripciones elaboradas. Solo la palabra que representa el único ámbito de tu vida donde una transformación genuina lo cambiaría todo. Entonces, preséntate mañana a esa reunión como si fuera la más importante de tu vida profesional. Porque lo es. Solo que la persona con la que te reunirás no es un cliente, un colega ni un superior.
Es la versión de ti mismo que existirá dentro de 6 meses, la que se ha forjado en el silencio acumulado de cada fortaleza de 45 minutos que la precedió. Esa persona está esperando. No con impaciencia. No con juicio ni frustración por la tardanza. Simplemente espera, con la serena certeza de quien sabe que vas a llegar, porque recuerda la mañana exacta en que decidiste empezar. No le cuentes a nadie sobre este compromiso. Todavía no. Ni a tu pareja, ni a tu mejor amigo /A, ni a tus seguidores en redes sociales. Que sea solo tuyo /A por ahora. Que habite en el espacio íntimo entre quien eres hoy y quien eliges ser. Que respire en el silencio donde todo lo auténtico nace. Y cuando llegues mañana, cuando suene la alarma antes de que el mundo despierte y todo lo que te resulta cómodo te pida 5 minutos más, empezar la semana que viene. Esperar hasta que te sientas más preparado. Quiero que recuerdes una cosa. El samurái no espera a sentirse como un samurái. Entrena. Y en el entrenamiento, se convierte en uno. No esperes a sentirte como la persona que quieres ser. Actúas como tal, en privado, con constancia, sin público ni aplausos, y, al actuar, te conviertes en ella. Esto no es motivación. No es una sensación pasajera. Es una decisión. Una decisión fundamental sobre el tipo de persona que eliges ser a partir de ahora. Y esto es lo que sé sobre las decisiones tomadas con auténtico compromiso en auténtico silencio, ellos sostienen. No porque quien las crea sea extraordinario. No porque las circunstancias lo permitan. No porque todo salga según lo planeado. Se mantienen porque quien las crea ha dejado de delegar su identidad a condiciones externas. Se mantienen porque cuando la motivación desaparece, y desaparecerá, invariablemente, repetidamente, en las mañanas más importantes, la decisión permanece. La estructura permanece. La fortaleza de 45 minutos permanece. Y uno acude a ella no porque le apetezca, sino porque ha decidido que esta es su identidad ahora. Ese es el momento en que todo cambia. No de forma drástica. No todo a la vez. Sino de forma permanente. Dentro de 6 meses, alguien que te conoce te apartará. Quizás en una reunión, quizás en un momento cualquiera, quizás en medio de una conversación sobre algo totalmente ajeno. Y te mirará con esa mezcla particular de confusión y admiración que solo tienen quienes presencian una transformación que no logran explicar del todo. Y dirán, no sé qué has estado haciendo. Pero algo es diferente. Algo ha cambiado. Y sonreirás. Y no darás explicaciones. Porque la explicación reside en bloques de 45 minutos de esfuerzo personal que jamás debieron presenciar. Porque la historia está escrita en el diario que nadie más leerá. Porque la prueba está en tu postura, tu claridad, tus decisiones, tu presencia, en todo lo que el trabajo silencioso ya ha construido para cuando alguien no note. Simplemente dirás, dejé de esperar. Y entonces avanzarás. En silencio. Con determinación. Como el agua, sin dramatismos, sin avisar, en una sola dirección, sin detenerse. Porque eso es lo que hace el samurái en silencio. Y ahora, por fin, de forma definitiva, sin más motivos para esperar, es lo que tú también debes hacer. Comenzar.